Si mis viejos, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, estuvieran vivos, Pepe no estaría haciendo todo este desmadre. Ya. 3, 2, 1. En Zacatecas, donde el sol cae pesado sobre la tierra y el viento levanta polvo con historia, se acaba de destapar una bomba que nadie vio venir. En la Casa del Chisme hemos seguido de cerca cada movimiento, cada suspiro y cada palabra de una de las familias más poderosas del regional mexicano. Y esta vez, la noticia no es menor. Antonio Aguilar Jr. rompió el silencio y sacó a la luz un secreto que, según documentos y testimonios, Pepe Aguilar habría ocultado durante décadas. Lo que parecía una dinastía inquebrantable, símbolo del orgullo ranchero, hoy se tambalea entre traiciones, herencias y millones que parecen haberse esfumado como el humo de un mezcal en fiesta patronal. Todo comenzó con una entrevista que, para muchos, sería una más dentro del mar de declaraciones mediáticas. Pero esta no. Esta tenía filo, tenía intención. Antonio Aguilar Jr., el hijo del legendario Charro, apareció frente a las cámaras con la mirada seria y el tono medido de quien no busca fama sino justicia. Frente a Javier Seriani, conocido por exprimir la verdad de donde otros solo encuentran rumor, Toño Jr. dejó caer palabras que retumbaron como balazos de trueno. Mi padre no murió en paz, porque Pepe traicionó el legado de mi abuelo. Nosotros, en la Casa del Chisme, revisamos los documentos que mencionó. Copias del testamento del gran Antonio Aguilar padre, fechadas en 2009, con cláusulas que dejan claro que el rancho El Soyate debía ser administrado en consenso entre los hermanos. Sin embargo, según fuentes cercanas, Pepe habría tomado el control total después de la muerte del patriarca, argumentando que su experiencia en negocios y su carrera internacional lo hacían el más apto. Y durante años, esa decisión pareció funcionar. Hasta que las cuentas no cuadraron. Toño Jr. asegura que en 2012 se registró la primera gran irregularidad, un ingreso turístico de 2.5 millones de pesos por visitas y eventos en el rancho desapareció en gastos reportados como mantenimiento e infraestructura. Pero, de acuerdo con una auditoría privada que él mismo encargó, esos fondos fueron transferidos parcialmente a una cuenta asociada a una empresa de producción con sede en Los Ángeles, propiedad de Pepe Aguilar. Y es ahí donde comienza la grieta. Mientras el público aplaudía los conciertos multitudinarios de Pepe en Las Vegas, mientras su hija Ángela ascendía como fenómeno juvenil y su hijo Leonardo afinaba guitarra en escenarios internacionales, Toño Jr. se enfrentaba a deudas médicas y a los costos del rancho. Un rancho que, según nos confirmó una fuente de Tayagua, llegó a tener 800 hectáreas de historia viva, caballos criollos, corrales, capillas y el museo que resguarda la memoria del Charro de México. Todo eso empezó a resentirse cuando las facturas dejaron de pagarse. Él prometió cubrirlo todo, se escucha en un correo filtrado de 2016, donde Pepe, tras la cirugía de Flor Silvestre, escribió: «Hermano, tú no te preocupes, yo me encargo». Pero los registros bancarios muestran lo contrario. De acuerdo con información a la que tuvimos acceso en la Casa del Chisme, parte de los fondos familiares fueron redirigidos hacia una serie de proyectos personales, incluyendo la fallida línea de vinos Aguilar Heritage Vineyards, que nunca pasó de ser una propuesta en papel. Y mientras el dinero se movía entre cuentas, el mito de la familia se mantenía intacto ante el público. Pepe Aguilar aparecía sonriente en entrevistas, hablando del orgullo de su apellido y del peso de continuar con la tradición mexicana. En redes, publicaba frases poéticas acompañadas de fotografías antiguas junto a figuras políticas y artísticas: Obama, Vicente Fernández, Luis Miguel. La imagen era perfecta, pero tras bambalinas, el rancho comenzaba a perder su brillo. Flor Silvestre, la matriarca, ya enferma y cansada, intentaba mantener a sus hijos unidos. Según personas allegadas a la familia, ella insistía en que el dinero nunca valía más que el apellido. Pero Toño Jr. asegura que la situación se volvió insostenible. «Yo no quiero pleito, quiero verdad», dijo en la entrevista que encendió la mecha. Y vaya que la encendió. Desde que el video salió al aire, las reacciones no se hicieron esperar. En Zacatecas, el pueblo se dividió. Hay quienes defienden a Pepe, diciendo que su éxito ha mantenido viva la memoria de su padre. Otros, sobre todo los que han trabajado en El Soyate, se inclinan por Toño, recordando años de abandono y promesas incumplidas. En la Casa del Chisme hablamos con un ex empleado del rancho que pidió mantener el anonimato. Según su testimonio, los últimos años fueron los más difíciles. Ya no llegaban los insumos, los caballos comían menos, y muchos dejamos de cobrar a tiempo. Pero en la tele,
Todo era risas y conciertos. Nosotros sabíamos que algo no cuadraba. Y mientras el conflicto familiar crecía, los ojos del público se posaban sobre Ángela Aguilar. La joven prodigio, de voz impecable y carisma natural, se convirtió sin quererlo en el centro del huracán. Su tío la exculpó públicamente: ella es inocente, solo creció entre lujos que creía reales. Sin embargo, para muchos seguidores, la diferencia entre el brillo de los escenarios y la supuesta decadencia del rancho fue difícil de ignorar. En los reels y videos musicales, Ángela aparece montando a Sabache 2, un caballo de pura sangre que fue, según documentos, adquirido con fondos del rancho. Toño Jr. sostiene que ese animal fue parte de las propiedades comunes de la herencia y que nunca se autorizó su venta ni su exportación. Según un registro aduanal de 2018 que obtuvimos, el caballo viajó a Estados Unidos con destino a Los Ángeles bajo la categoría de uso promocional. Coincidencia o no, el debut internacional de Ángela ocurrió apenas 2 meses después. El tema de la herencia y los bienes familiares no tardó en escalar a niveles legales. En Zacatecas, un abogado local confirmó que existe un proceso de revisión notarial del testamento original. Sin embargo, hasta ahora no hay demandas formales, solo declaraciones cruzadas. Pepe Aguilar, en su respuesta pública, aseguró que el legado de mi padre no se mancha por pleitos mediáticos. Pero la publicación venía acompañada de una foto en blanco y negro con la frase: "El tiempo pone a cada quien en su silla". Y aunque muchos la interpretaron como un mensaje de paz, Toño Jr. la tomó como provocación. Dentro del círculo cercano, hay quienes afirman que la tensión no es nueva. Esto se viene cocinando desde hace años, nos dijo una fuente que trabajó con los Aguilar durante la producción de una serie documental nunca estrenada. Según esa persona, en 2015 ya existían desacuerdos sobre cómo repartir los derechos de imagen y las regalías de las canciones del padre. Toño quería que parte de esos ingresos se destinaran a mantener el museo familiar, mientras Pepe prefería invertirlos en nuevos proyectos discográficos. Al final, ninguno se dio. El problema con los Aguilar es que no son solo una familia, son una marca. Un símbolo del México tradicional, del charro elegante y la mujer fuerte que canta con el alma. Su público no solo compra boletos, compra historia, nostalgia y orgullo nacional. Por eso, este escándalo duele tanto, porque desmorona la ilusión de unidad que durante décadas se construyó con música y sonrisas. En la Casa del Chisme, también analizamos el impacto económico detrás de este enfrentamiento. Los expertos en espectáculos coinciden: una fractura familiar de esta magnitud puede afectar contratos, giras y patrocinios. Si se confirma que existen desvíos o irregularidades en el manejo de fondos, las empresas asociadas a Pepe Aguilar podrían exigir auditorías externas. Y mientras tanto, Toño Jr. ha sabido capitalizar la ola mediática. Su festival Carne Asada Zacatecana, anunciado semanas después de la entrevista, se agotó en cuestión de horas. Las ganancias, asegura, serán destinadas a restaurar las instalaciones del rancho. El público ha reaccionado con intensidad. En redes sociales, los comentarios se dividen entre quienes defienden el talento de Pepe y quienes aplauden el valor de Toño. Algunos usuarios incluso reviven viejas entrevistas del charro padre, donde advertía: el que olvida la tierra, se pierde a sí mismo. Palabras que hoy suenan proféticas. Detrás de todo este escándalo, hay un elemento emocional que no puede pasarse por alto: la figura de Flor Silvestre. A sus 90 y tantos años, su voz aún resuena en grabaciones donde pide paz entre sus hijos. En una nota manuscrita, que según fuentes fue enviada a ambos, escribió: "El dinero no se lleva uno al cielo, pero la vergüenza sí se queda en la tierra". Una frase que, según quienes la conocieron, refleja su espíritu conciliador y su amor por la familia. Sin embargo, la realidad parece ir en otra dirección. La familia Aguilar, alguna vez ejemplo de unión, hoy se encuentra bajo el escrutinio público. Y lo que comenzó como un reclamo de justicia podría transformarse en una batalla legal por uno de los patrimonios culturales más emblemáticos del país. En la Casa del Chisme seguimos cada detalle. Sabemos que en Zacatecas ya se han convocado reuniones entre abogados y representantes legales. También se ha hablado de una posible auditoría externa al rancho, que podría arrojar datos definitivos sobre los movimientos financieros. Lo que antes se resolvía en privado, ahora está sobre la mesa pública, y no hay vuelta atrás. Mientras tanto, Pepe mantiene silencio.
Su última publicación fue una foto antigua de su padre montando a caballo, con la frase, "La sangre no se traiciona". Ninguna mención directa, ningún desmentido. Toño Jr., por su parte, continúa dando entrevistas, asegurando que no busca destruir a su hermano, sino limpiar el apellido. Mi abuelo fue un hombre de honor, y ese honor lo voy a defender, aunque me cueste todo, declaró recientemente. Las redes están que arden, los fans se organizan en bandos y los medios tradicionales apenas alcanzan a seguir el ritmo. Pero lo cierto es que, detrás de toda esta tormenta, hay un eco profundo, el de una familia que, entre guitarras, aplausos y herencias, dejó que el poder y el orgullo hicieran más ruido que la música. Y eso no es todo, porque lo que viene te dejará helado, los documentos inéditos, las grabaciones ocultas y las declaraciones que podrían cambiar para siempre la historia del apellido Aguilar. Cuando creíamos que la tormenta apenas amainaba, nuevos vientos comenzaron a soplar en Zacatecas. En la Casa del Chisme recibimos información exclusiva que confirma lo que muchos sospechaban: el conflicto por el rancho El Soyate no es reciente. Se gestó lentamente, entre acuerdos rotos, silencios incómodos y decisiones tomadas en la sombra. Lo que parecía un simple malentendido entre hermanos, hoy se perfila como un caso que podría escalar a instancias judiciales. Y todo apunta a que el testamento del gran Antonio Aguilar podría esconder más secretos de los que jamás imaginamos. Para entender este lío familiar hay que retroceder al 2009, año en que el Charro de México firmó su última voluntad. En ese documento, según copias revisadas por nuestro equipo, se establecía que el Soyate debía permanecer bajo la administración compartida de Pepe y Toño, siempre en beneficio de la familia. No era solo un rancho, era la herencia simbólica de una vida de esfuerzo, de una dinastía que se volvió ícono nacional. Pero la cláusula que muchos pasaron por alto decía algo crucial: cualquier alteración o venta parcial deberá ser aprobada por ambas partes y notificada ante notario en Zacatecas. Pues bien, según fuentes cercanas, eso jamás ocurrió. Pepe habría gestionado varios movimientos financieros sin la autorización correspondiente. Entre ellos, una ampliación de terrenos, la compra de maquinaria y, más delicado aún, la cesión temporal de derechos de imagen del rancho para una serie documental que nunca se emitió. En la Casa del Chisme revisamos los contratos filtrados. La productora implicada aparece registrada en California y tiene vínculos con los proyectos audiovisuales de la familia Aguilar en Estados Unidos. De acuerdo con un antiguo colaborador del equipo, que trabajó durante años en la administración, Pepe justificaba estos movimientos como inversiones estratégicas. Pero cuando los números no regresaron, la confianza se rompió. Toño Jr., entonces con poco más de 20 años, fue testigo silencioso de cómo los cheques se acumulaban en rojo, hasta que decidió actuar. El detonante, según documentos que revisamos, fue una auditoría solicitada en 2019. En ella se detectaron transferencias por montos superiores a los 15 millones de pesos en un lapso de 5 años, destinados a proyectos personales. Uno de ellos, una serie de presentaciones privadas en Estados Unidos que, oficialmente, debían financiarse con patrocinios. Sin embargo, los registros bancarios mostraban depósitos que provenían directamente de cuentas familiares. Cuando Toño Jr. confrontó a Pepe, la respuesta fue fría: "Tú no entiendes de negocios". Desde entonces, el distanciamiento fue evidente. En entrevistas recientes, Toño Jr. confesó que su relación con el tío se volvió casi inexistente. "Lo respeto como artista, pero no como hermano mayor", dijo. Y aunque sus palabras sonaron duras, en el fondo reflejan años de frustración contenida. En la Casa del Chisme logramos contactar a una persona del círculo legal de los Aguilar. Según su versión, Pepe ha intentado mantener el conflicto lejos de los tribunales, consciente del impacto mediático que podría tener. "Pepe no quiere demandas, quiere control del relato", nos dijo bajo anonimato. "Prefiere que lo tachen de orgulloso antes que de ladrón". Mientras tanto, la tensión crece dentro y fuera del rancho. En Tayagua, el ambiente es tenso. Los vecinos hablan con cautela, pero las versiones se multiplican. Algunos aseguran haber visto camiones entrar y salir del rancho por las noches, cargando documentos, muebles y hasta instrumentos antiguos. Otros dicen que el lugar luce más vacío que nunca, con menos trabajadores y animales. Antes, uno escuchaba música desde la entrada, ahora solo se oyen los grillos, comentó un ranchero de la zona. Y aunque el conflicto parece centrarse en cuestiones económicas,
Hay algo más profundo latiendo entre los hermanos Aguilar, una disputa por el legado emocional. Pepe, el artista consagrado, siente que el apellido le pertenece por derecho de mérito. Toño, el hermano menor, sostiene que la verdadera herencia es moral y que la fama no justifica la desigualdad. La figura de Flor Silvestre vuelve a aparecer como un fantasma de amor y dolor. De acuerdo con fuentes cercanas, antes de fallecer dejó una carta que pedía unión. Esa carta, según rumores, fue leída en privado por ambos hermanos, pero ninguno cedió. Para Toño Jr., esa carta es símbolo de una promesa incumplida. Para Pepe, una prueba más de que su madre no comprendía las complejidades de los negocios modernos. En los últimos meses, el silencio de Pepe se ha vuelto una estrategia. Pocas apariciones públicas, publicaciones calculadas y una agenda internacional que lo mantiene lejos del ojo mexicano. Sin embargo, cada movimiento suyo genera especulación. Un simple post en Instagram basta para desatar teorías, una foto antigua, una frase ambigua y miles de comentarios preguntando por la verdad. Del otro lado, Toño Jr. ha tomado la delantera mediática. Su tono es directo, su postura firme. Asegura tener documentos que prueban todo, y promete mostrarlos en el momento indicado. Aquí, en la Casa del Chisme, tuvimos acceso a fragmentos de esos papeles. Se trata de extractos contables que muestran diferencias notables entre los ingresos declarados por el rancho y los depósitos en cuentas personales vinculadas a empresas de entretenimiento. Si esas pruebas se confirman, el escándalo podría ir mucho más allá de una simple disputa familiar. El impacto ha sido tan grande que incluso otros artistas del regional han comenzado a pronunciarse. Es triste ver cómo el dinero puede dividir hasta los grandes, comentó un reconocido cantante en redes, sin mencionar nombres pero dejando clara la indirecta. Mientras tanto, la prensa internacional también ha puesto los ojos en la familia. Medios en Estados Unidos, España y Argentina replican la noticia bajo titulares que mezclan drama y nostalgia: la dinastía que se partió en dos, el rancho del Charro, en ruinas, los Aguilar, del escenario al escándalo. Y aunque el eco mediático parece beneficiar a algunos, para otros es un golpe al orgullo. El público, como siempre, se divide. Hay quienes argumentan que Toño Jr. está usando el apellido para ganar relevancia, otros aseguran que su valentía es lo único que ha evitado que el caso se entierre. En las calles de Zacatecas, el tema se comenta en fondas, cantinas y plazas. ¿Ya viste lo que dijo el hijo del Charro?, se escucha entre los comensales, mientras las redes hierven con teorías, memes y debates. La figura de Ángela Aguilar, una vez símbolo de pureza artística, también ha empezado a resentir el conflicto. Aunque no ha emitido declaraciones, su ausencia en eventos recientes y la cancelación repentina de conciertos en México levantaron sospechas. En la Casa del Chisme confirmamos que parte de su equipo ha reducido la agenda hasta nuevo aviso, argumentando razones personales. Pero entre líneas, hay quienes hablan de presiones familiares y contratos congelados. El público más fiel, que ha seguido a los Aguilar por generaciones, comienza a cuestionar el mito. Porque si algo duele al mexicano es descubrir que los ídolos también sangran, que la música que los hizo llorar también puede esconder silencios incómodos. En los comentarios de sus redes abundan mensajes como "ya no son los mismos Aguilar de antes" o "se les olvidó el rancho por andar en Hollywood". Y aunque muchos de esos mensajes nacen del enojo, otros reflejan una decepción genuina. En este punto, la historia deja de ser solo una disputa familiar para convertirse en una metáfora del poder, la fama y la lealtad. Lo que está en juego no es solo una propiedad, sino el alma misma de una tradición mexicana que ha sido bandera cultural durante décadas. Según documentos a los que accedimos recientemente, una nueva revisión notarial podría abrir la puerta a una redistribución de la herencia. Eso significa que, si se comprueba el desvío de fondos, Pepe Aguilar podría ser obligado a devolver parte de los bienes administrados. Sin embargo, el proceso no será sencillo. Hablamos de un patrimonio valuado en millones, con ramificaciones legales en México y Estados Unidos. Los abogados consultados por la Casa del Chisme coinciden en que este tipo de casos suelen resolverse fuera de los tribunales, mediante acuerdos confidenciales. Pero Toño Jr. parece decidido a no callar. Esto no se trata de dinero, se trata de respeto, declaró hace pocos días en una transmisión en vivo. Mi abuelo nos enseñó a mirar de frente, no a escondernos detrás de contratos. El discurso ha calado hondo entre los fans más nostálgicos.
Aquellos que crecieron escuchando Triste Recuerdo o Caballo Prieto Azabache ven en Toño Jr. una especie de heredero moral. Un joven que, a pesar de la modernidad y el brillo del espectáculo, aún defiende los valores antiguos, la palabra, el honor y la tierra. Pero no todos están convencidos. Un promotor musical cercano a Pepe afirmó que las acusaciones son exageradas. Pepe siempre ha mantenido a su familia, ha invertido en la música mexicana cuando otros la abandonaron. Lo que pasa es que el éxito siempre molesta. Y aunque sus palabras suenan a defensa, también dejan ver la grieta que separa la percepción pública de la realidad interna. En paralelo, los fanáticos organizan campañas en redes bajo los hashtags #Justicia para El Soyate y #con Pepe hasta el final. Ambos bandos pelean no solo por su ídolo, sino por una versión de la verdad. Y mientras el debate digital crece, los protagonistas guardan silencio o lanzan indirectas en entrevistas, sin decirlo todo, pero insinuándolo todo. El conflicto ha alcanzado incluso a las disqueras y plataformas de streaming. De acuerdo con un informe de la industria, los lanzamientos de Pepe Aguilar han reducido su promoción en México, mientras que las canciones de Toño Jr. han ganado visibilidad repentina. Algunos creen que es estrategia mediática, otros, simple coincidencia. Pero en el mundo del espectáculo, pocas cosas son casualidad. Y así, entre susurros, documentos filtrados y silencios calculados, la historia de los Aguilar se sigue escribiendo. En la Casa del Chisme no dejamos de preguntarnos si este escándalo terminará por romper definitivamente el mito o si, como en toda familia mexicana, el perdón llegará entre lágrimas y canciones. Porque al final, detrás del glamour, los trajes de charro y los aplausos, hay seres humanos con heridas, con orgullo y con miedo. Tal vez el verdadero secreto de los Aguilar no está en los millones perdidos, sino en la incapacidad de sentarse a la misma mesa sin mirar el pasado con rencor. Y eso no es todo, porque lo que viene te va a dejar helado, la historia detrás del testamento oculto, los nombres que nadie esperaba y el audio filtrado que podría poner a Pepe Aguilar contra la pared. En la Casa del Chisme lo decimos sin vueltas. Lo que está ocurriendo con los Aguilar ya no es solo una disputa familiar, es un terremoto mediático que está sacudiendo los cimientos del regional mexicano. Lo que comenzó como un reclamo entre hermanos por el rancho El Soyate se ha transformado en una batalla pública por el honor, la memoria y el poder. Y a medida que se filtran nuevas pruebas, el veredicto de la opinión pública comienza a tomar forma. Pero, como todo en la vida de los Aguilar, nada es tan simple como parece. Todo se intensificó cuando, a inicios de este mes, se filtró un audio que habría sido grabado en 2018, durante una reunión privada en el mismo rancho. En esa grabación, que llegó a nuestras manos por fuentes cercanas a la familia, se escucha a Pepe Aguilar diciendo con voz tensa: "No quiero que se hable más del dinero, el rancho está bajo mi nombre y punto. Nadie va a venir a decirme cómo manejar lo que mi padre me dejó". Las palabras, secas y contundentes, se contraponen al discurso público del artista, ese que siempre ha hablado de unión, respeto y tradición familiar. La filtración encendió las redes. En cuestión de horas, los hashtags #El Soyate Gate y #Pepe Aguilar en la mira se volvieron tendencia. Los programas de televisión retomaron el tema, los youtubers de espectáculos hicieron su agosto con teorías y análisis, y el público, dividido, pedía explicaciones. Pepe no tardó en reaccionar. Publicó un video breve en el que, sin confirmar ni negar el audio, afirmó que la familia es un tema sagrado que no se discute en foros públicos. Pero el daño ya estaba hecho. En Zacatecas, el ambiente se volvió irrespirable. Los reporteros comenzaron a acampar cerca del rancho El Soyate, buscando declaraciones, imágenes o cualquier movimiento inusual. Los habitantes del pueblo, cansados del asedio, comenzaron a cerrar filas. "Aquí nadie habla sin permiso", nos dijo una señora mayor, mientras ajustaba su rebozo frente a las cámaras. Pero, entre los murmullos, las historias fluían, que si Flor había dejado cartas escondidas, que si el testamento original tenía una cláusula secreta, que si Pepe estaba por vender parte del terreno a inversionistas extranjeros. De acuerdo con una fuente interna, el audio filtrado no fue el único material comprometedor. Existen correos electrónicos, transferencias y contratos que muestran un patrón de movimientos financieros vinculados a empresas de entretenimiento. Algunos de esos documentos ya circulan entre periodistas especializados y podrían ser revelados en las próximas semanas. En la Casa del Chisme,
tras revisar parte del contenido, confirmamos que al menos 3 de esas transferencias están relacionadas con cuentas en Estados Unidos, a nombre de compañías donde Pepe figura como socio mayoritario. La reacción de Toño Jr. fue inmediata. En una nueva entrevista televisiva, el hijo menor del Charro de México alzó la voz con tono sereno, pero firme. Ya no se trata de limpiar un nombre, se trata de rescatar la verdad. Mi abuelo no construyó un imperio para que lo manejaran como si fuera una empresa cualquiera. Sus palabras resonaron en todo el país. Por primera vez, el público comenzó a cuestionar no solo las finanzas, sino también la moralidad detrás de una de las familias más queridas del espectáculo. Mientras tanto, las cadenas internacionales tomaron nota. Univisión, Telemundo y hasta diarios europeos retomaron el escándalo bajo titulares que mezclaban drama y admiración, la herencia del Charro que dividió a México. En foros y programas de opinión, los panelistas discutían sobre el valor del legado, la presión de la fama y los efectos de la fortuna en las familias tradicionales. Y aunque muchos coincidían en que la verdad aún está por descubrirse, el juicio mediático ya parecía tener un ganador, la duda. En el entorno artístico, las reacciones fueron diversas. Algunos colegas de Pepe, figuras del regional mexicano, prefirieron guardar silencio por respeto. Otros, sin embargo, aprovecharon la ocasión para lanzar indirectas. Un cantante de corridos tumbados publicó en sus redes: "El que juega con el rancho del padre, termina perdiendo hasta el caballo". La frase se viralizó de inmediato, interpretada por miles como una referencia directa a los Aguilar. Entre tanto escándalo, los fanáticos comenzaron a tomar partido de forma más visible. Las calles, los bares y hasta las ferias locales se convirtieron en campo de debate. En Fresnillo, un grupo de simpatizantes de Toño Jr. organizó un evento simbólico llamado La Serenata del Charro Fiel, donde interpretaron canciones del abuelo y proyectaron imágenes del rancho en su esplendor. Del otro lado, los seguidores de Pepe respondieron con una campaña digital bajo el lema "El legado no se rompe", acompañada de videos que muestran la contribución del cantante a la música mexicana moderna. Pero mientras el público discutía, los abogados trabajaban en silencio. Según documentos a los que accedimos, el equipo legal de Pepe Aguilar solicitó una revisión notarial de las escrituras del rancho y una auditoría privada. El objetivo: demostrar que todas las transacciones se realizaron conforme a derecho. Sin embargo, hay un detalle que no pasa desapercibido: el despacho encargado pertenece a una firma radicada en California, lo que podría complicar el reconocimiento de los resultados en territorio mexicano. Toño Jr., por su parte, presentó ante el notario de Zacatecas una solicitud para que se certifique el cumplimiento de las cláusulas del testamento original. En pocas palabras, está pidiendo que se confirme si su tío tenía derecho a tomar decisiones sin su consentimiento. Este paso, aunque simbólico, podría ser el inicio de un proceso legal más amplio. Y aquí, en la Casa del Chisme, lo decimos claro: cuando una familia lleva su historia a los papeles, ya no hay vuelta atrás. El conflicto ha tenido también consecuencias económicas. Según fuentes del medio, varios patrocinadores han puesto en pausa sus contratos con la familia Aguilar hasta que la situación se aclare. Algunas marcas que trabajaban con Ángela habrían reconsiderado su apoyo debido a la polémica, mientras que otros promotores han manifestado temor de que el escándalo afecte las ventas de boletos en futuras giras. Sin embargo, no todo ha sido pérdida. Toño Jr. ha sabido capitalizar la atención mediática de forma estratégica. Su festival Carne Asada Zacatecana, que en principio se organizaba como un evento local, ahora cuenta con patrocinadores nacionales y cobertura televisiva. En su discurso inaugural, Entre Lágrimas, dijo ante el público: "El rancho de mi abuelo no se vende ni se olvida. Aquí empezó nuestra historia y aquí seguirá". Las ovaciones no se hicieron esperar. Para muchos, ese momento marcó un antes y un después en la narrativa de los Aguilar. Mientras tanto, el debate moral se intensifica. ¿Debe la familia Aguilar exponer sus problemas al público o resolverlos en privado? En la Casa del Chisme recibimos cientos de mensajes de espectadores con opiniones encontradas. Algunos defienden la transparencia: el pueblo tiene derecho a saber, los Aguilar son parte de nuestra cultura. Otros piden respeto, que los dejen arreglarse entre ellos, ya bastante tienen con su dolor. Y en medio de todo, una generación entera observa con nostalgia cómo los héroes de su infancia se enfrentan entre sí. Lo más impactante de este caso no es el dinero ni los papeles, sino la herida emocional que ha dejado.
Fuentes cercanas aseguran que la comunicación entre los miembros de la familia es nula. Los nietos no se ven, los hermanos no se hablan y el rancho, ese símbolo de unidad, se ha convertido en tierra dividida. Una fuente muy cercana a la familia confesó: antes, en Navidad, todos se juntaban en el rancho, ahora, ni los mariachis quieren tocar ahí. Y es que el simbolismo del Soyate pesa más que cualquier cifra. Fue el refugio del Charro de México, el lugar donde grabó sus películas, donde crió caballos, donde amó y fue amado. Hoy, ese mismo espacio se ha convertido en escenario de desencuentros. En la Casa del Chisme conseguimos imágenes recientes. Los jardines lucen descuidados, los establos casi vacíos, y la capilla, donde alguna vez se rezaban rosarios en familia, permanece cerrada. La pregunta que flota en el aire es simple pero profunda. ¿Vale la pena sacrificar la familia por el control de un legado? Los Aguilar parecen atrapados en una batalla donde nadie gana. Pepe, con su fama intacta pero su reputación cuestionada. Toño Jr., con el apoyo del pueblo, pero el peso de ser visto como el rebelde que rompió el silencio. Y Ángela, la heredera involuntaria de un conflicto que nunca buscó. En los últimos días, varios periodistas han comenzado a comparar este escándalo con otros episodios históricos de la farándula mexicana, las disputas de los Fernández, los pleitos de herencia de los Infante. Pero lo de los Aguilar tiene un matiz distinto, porque se mezcla la nostalgia con la decepción, la tradición con la modernidad. Es el choque entre el México antiguo de los charros y el nuevo mundo de los contratos digitales y las redes sociales. Y mientras la historia sigue su curso, el público espera respuestas. En la Casa del Chisme hemos confirmado que la próxima semana se llevará a cabo una audiencia privada en Zacatecas, donde se intentará llegar a un acuerdo preliminar. Nadie sabe qué saldrá de ahí, pero todos coinciden en algo: esta familia ya no volverá a ser la misma. Las canciones, los discos y los recuerdos seguirán vivos, pero el brillo de los Aguilar ahora tiene una sombra difícil de borrar. La herencia que antes era símbolo de orgullo, hoy se siente como una carga. Quizá, en el fondo, el verdadero legado del Charro no estaba en los ranchos ni en los millones, sino en las enseñanzas que sus hijos olvidaron: humildad, respeto y amor por la familia. Y eso no es todo, porque lo que viene te dejará helado, la sentencia emocional, la reacción final de los fans y el desenlace que podría cambiar para siempre la historia de los Aguilar. En la Casa del Chisme lo decimos con todas sus letras: el caso Aguilar ya no es una simple disputa familiar, sino una historia de amor, poder y redención que parece salida de una película mexicana. Pero a diferencia del cine, aquí no hay actores, sino corazones rotos, documentos reales y un legado que se desmorona en público. Y aunque el mundo entero lleva semanas hablando de esta guerra entre hermanos, finalmente ha llegado lo inevitable: la sentencia moral y mediática del pueblo, el juicio más poderoso de todos. Después de meses de silencios calculados, Pepe Aguilar rompió el mutismo con un mensaje que sorprendió a todos. En un video publicado en sus redes, vestido de negro y con el rostro serio, habló durante casi 20 minutos. Sé que muchos esperan una declaración, pero no voy a prestarme a una guerra entre familia. Mi padre me enseñó que el que calla, trabaja. Yo sigo trabajando, y mi conciencia está limpia. Detrás de esas palabras, sin embargo, se percibía un cansancio profundo, una mezcla de orgullo herido y tristeza contenida. El video acumuló millones de vistas en cuestión de horas, pero los comentarios se dividieron como siempre: unos lo defendían a capa y espada, otros le exigían explicaciones. El que nada debe, nada teme, escribió un seguidor. Pero debajo, otro respondía: entonces, ¿por qué no muestra los papeles? Mientras tanto, en Zacatecas, el ambiente se sentía más tenso que nunca. El rancho El Soyate, antes símbolo de orgullo nacional, parecía dormido. Las rejas permanecían cerradas y solo unos pocos empleados entraban y salían con discreción. Según una fuente local, desde que estalló el escándalo, el turismo prácticamente desapareció. Las visitas guiadas fueron canceladas, los caballos se trasladaron a otros establos y las filmaciones quedaron suspendidas. El silencio que antes era paz, ahora se siente como abandono. En paralelo, Toño Aguilar Jr. no se quedó de brazos cruzados. En una conferencia organizada en Fresnillo, presentó un sobre con documentos que, según él, demuestran la verdad que se quiso ocultar durante años. Aunque no reveló todos los detalles, sí mostró copias de transferencias, recibos y correos electrónicos que reforzaban su acusación.
No lo hago por fama, lo hago por mi padre, por mi abuela Flor y por la memoria de mi abuelo, declaró con la voz quebrada. La sala lo aplaudió de pie. Para muchos, ese fue el punto de no retorno, el momento en que el hijo rebelde se transformó en portavoz del legado original. En la Casa del Chisme logramos verificar parte de esos documentos. No todos son concluyentes, pero sí hay patrones que llaman la atención. Transferencias repetidas, gastos sin comprobantes claros y movimientos que coinciden con las fechas de algunos proyectos personales de Pepe. Las piezas encajan poco a poco, y aunque la justicia aún no se pronuncia, el Tribunal de la Opinión Pública ya comenzó a deliberar. El efecto dominó fue inmediato. Programas de televisión, portales internacionales y hasta estaciones de radio rurales retomaron el tema. Las palabras herencia, traición y el soyate se convirtieron en parte del vocabulario cotidiano. Los Aguilar, antes sinónimo de música, ahora lo eran de polémica. Y sin embargo, en medio del caos, surgió algo inesperado, la voz de Ángela Aguilar. En una publicación breve pero sentida, la joven escribió: «Amo a mi familia con todo mi corazón. No elijo bandos, elijo la paz. Mi abuelo siempre nos enseñó que el respeto empieza en casa». Su mensaje, acompañado de una foto antigua de ella abrazando a Flor Silvestre, conmovió a millones. Por primera vez desde el inicio del conflicto, alguien de la familia hablaba con amor en lugar de reproche. Fue un respiro, una pausa en la guerra. Sin embargo, ese gesto también trajo consecuencias. Los seguidores de ambos bandos interpretaron sus palabras de formas distintas. Unos vieron una defensa velada hacia su padre, otros la consideraron un intento de reconciliación. Pero lo cierto es que, detrás de esa calma aparente, los hilos del drama seguían tensos. Al final, entre tanto escándalo, papeles y palabras cruzadas, lo único cierto es que los secretos siempre encuentran la forma de salir a la luz. La familia Aguilar, ícono de la música mexicana, nos deja una lección que va más allá del dinero o la fama. Ningún legado vale más que la verdad, y ninguna herencia pesa tanto como la conciencia. En la Casa del Chisme creemos que, tarde o temprano, todo vuelve a su lugar. Tal vez el rancho El Soyate recupere su brillo, tal vez los hermanos se reconcilien, o tal vez el silencio sea el único testigo de lo que realmente pasó. Pero una cosa es segura, esta historia apenas comienza a escribirse. Y si tú, como nosotros, no te quieres perder ni el más mínimo detalle de lo que pase con la dinastía Aguilar, cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, suscríbete a la Casa del Chisme, deja tu like, comparte este video con tus amigos y activa la campanita, porque lo que viene, créelo, te va a dejar helado.